Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Este lunes empiezan las comparecencias de la Comisión de Investigación por el accidente laboral que ocurrió en la mina de Zarreu, en Degaña, hace 4 meses, un 31 de marzo de este año. Causó la muerte de 5 mineros, además de heridas de diversa consideración a otros 4 trabajadores. Los primeros en comparecer serán los agentes del medio natural y lo van a hacer durante los próximos 4 días. Después habrá un parón por el mes de agosto y a partir de septiembre los siguientes meses van a pasar por esta comisión, entre otros, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, y los exconsejeros de Industria del Principado, los socialistas Belarmina Díaz, Nieves Roqueñi y Enrique Fernández. Hay que recordar que los responsables de la mina carecían de permiso para la extracción de carbón, por lo que además de determinar qué tipo de licencias tenían autorizadas, la persona y el departamento que las concedió, se trata de establecer desde cuándo se llevaban a cabo esos trabajos y qué vigilancias se realizaron, si es que las hubo. Esa es una de las noticias de portada de este informativo, como también que la Asociación de Jóvenes Empresarios eligen hoy a su nuevo presidente. Hay 2 candidatos. Por un lado tenemos a Fran del Cid, es el actual vicepresidente de AGE y fundador de Bosquia, empresa que ayuda a otras a compensar su huella de carbono. El otro candidato es Pedro Carrillo, fundador y CEO de Genius School, empresa de innovación educativa. Somos la Junta de Consenso, somos la Junta que lleva años dentro de la asociación, conocemos a la perfección todo el entorno de AGE y la idiosincrasia de nuestros asociados, y no solo eso, sino que tenemos unos perfiles excepcionales de empresarios de todos los niveles. Promover e impulsar más conexiones entre los asociados de AGE, impulsar su negocio, visibilidad, formación, modernizar la organización en cuanto a una estructura formada en comisiones, incrementar el número de asociados de AGE, fortalecer nuestra presencia también en todo el ecosistema emprendedor y empresarial de Asturias. Asociación de Jóvenes Empresarios que deben elegir entre Fran del Cid o Pedro Carrillo. Hasta la tarde no sabremos cuál de los dos es el ganador. Simón Rupérez nos acompaña en el control de sonido. Guillermo Verdín está en la redacción y en la locución y Ángeles García al micrófono. Hoy es lunes, es 28 de julio, una jornada que nos deja también estos otros asuntos. Asturias Hoy. Salud reclama prudencia a la ciudadanía en los días de más calor. Hay que evitar riesgos innecesarios durante estos días. Salud aconseja mantener una adecuada hidratación, consumir comidas ligeras, evitar bebidas con cafeína o alcohol y proteger especialmente a bebés, personas mayores y grupos vulnerables, además de permanecer en lugares frescos y reducir la actividad física, especialmente en las horas centrales del día. Recomendaciones de sentido común que hace la consejera Conchita Saavedra. Es importante no hacer ejercicio físico intenso o salir mucho cuando estamos en las horas centrales del día, cuando hace ese día de calor. Hay que beber constantemente, estar hidratados, hay que utilizar protección solar, sombreros y gafas de sol. Y más recomendaciones o consejos, en este caso para evitar los robos en viviendas. En verano se incrementan los hurtos y por ello la Policía Nacional lanza una campaña preventiva. Piden precaución en ausencias breves y colaboración vecinal si uno se va a ausentar de su casa. Pese al incremento de robos en estos meses, Asturias es la segunda comunidad con menor índice de delitos de este tipo. No obstante, Nacho Alonso, portavoz de la Policía Nacional, recomienda hacer uso del 091 ante cualquier sospecha. Si somos una comunidad, que somos pocos, pues intentamos ver, si vemos a alguien que no tiene que estar allí, algo que vemos a estas horas que tiene que haber esto, no, pues llamamos a la policía o le decimos, oye, ¿tú qué haces aquí? Intentar ponérselo difícil a la gente, La Osepna Alba, de Teberga a León. Ha sido trasladada al recinto de aclimatación de osos de Balsemana para su posterior reintroducción. Ahí permanecerá entre 1 y 2 meses antes de devolverla al medio natural. La cría fue encontrada el pasado mes de abril con apenas 2 kilos de peso y ahora ya supera los 25. Marcos Darrocha es el director general de Planificación Agraria. Hay que recordar que Alba fue rescatada en Teberga con apenas 2 kilos tras constatar que no era posible el reencuentro con su madre en condiciones de seguridad óptimas. El tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras en el Principado de GT. Buenos días. Buenos días. En estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones si circulan en la AP66 en el entorno del túnel del Negrón, ya en dirección a León, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos a Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Gracias, CGT. Vamos a Oviedo. Policía Local, muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia? En toda la ciudad, sin incidencias a destacar. Pues gracias, Oviedo. Última parada que hacemos en Avilés. Policía Local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico ahí en la ciudad? Tráfico fluido sin restricciones en Avilés. Pues gracias, Avilés. Antes de dar paso a la previsión del tiempo, queremos contarles también que la carretera AS14 va a permanecer totalmente cortada al tráfico entre Puebla de Allande y el Puente del Infierno desde hoy y hasta el próximo 12 de agosto. Todo ello en días laborables y con motivo de las obras de mejora que ejecuta el Gobierno del Principado en esta zona. El tiempo. Previsión de esta jornada con María Eugenia Romo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos por delante una jornada marcada por las nubes y esas nubes podrán dejarnos algunas lluvias de carácter débil más probables hacia el centro y oriente. Hoy encontraremos un tiempo más estable conforme nos desplacemos hacia el suroccidente, donde podrán irse abriendo algunos claros. Las temperaturas descenderán prácticamente de forma generalizada respecto a las que tuvimos en el día de ayer, excepto en zonas de costa donde se moverán en valores muy similares. Hoy las máximas se moverán en valores por encima de los 22-23 grados, podrán llegar como mucho a los 25 o 26. Mañana todavía esperamos muchas nubes, algunas lluvias en el extremo más oriental que irán remitiendo y unas temperaturas que de cara a los próximos días no van a registrar cambios significativos. 8:07 de la mañana, a las 9 ya saben que comienza Asturias al Día. Queremos saber con qué asuntos en esta jornada. Buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el verano, con ser refugio climático, con los alojamientos de turismo rural en Asturias, que como sabes sumaron entre enero y mayo 176.161 pernoctaciones, de ver cómo se está desarrollando este mismo verano. Pues pasaremos también por Somiedo para hablar un poco de cine y de los Juegos del Hambre y de otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, también ese dato que conocíamos hace unos días, que se registraba entre enero y mayo 1.874 nacimientos, un aumento del 2,5% respecto al anterior informe. Por ahí van a ir los tiros de la primera parte con los periodistas Ramón Suárez y Chelo Tuya y la sindicalista Beatriz Ejido. Luego vamos a charlar con José Luis García, que es el coordinador del ciclo Encajados, un ciclo que se desarrolla en el Teatro Jovellanos. Acaban de anunciar ya la programación para este último semestre del año. De hecho, mañana hay una actuación en Encajados de un grupo asturiano que se llama Defem. Vamos a aprovechar para escuchar algunas de las canciones de esta banda y hablar con José Luis sobre lo que han preparado para esta última parte del año. Y vamos a cerrar también hoy el programa hablando de cine, en este caso del Puertas Film Fest, un festival de cine que se desarrollará en próximos días en agosto, en Puertas de Cabrales. Hablaremos con su organizador, con Francisco Alonso. Pues muy interesante, como siempre. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Chao. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos a entrar ya en materia hablando de esas comparecencias de la Comisión de Investigación por el accidente laboral que ocurrió en la mina de Zarreu en Degaña y comienzan este lunes. Un siniestro que se registró el pasado 31 de marzo que causó la muerte de 5 mineros y además provocó heridas de diversa consideración a otros 4 trabajadores. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, es quien preside esta comisión y en primer lugar van a ser los agentes del medio natural del Principado los primeros en declarar en la Junta General del Principado. Está citada la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización. Los exconsejeros de Industria del Gobierno de Asturias, los socialistas Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, también han sido citados a declarar, así como se requiere la comparecencia de los alcaldes de Degaña y Cangas del Narcea, Óscar Ancares y José Luis Fontaniella, respectivamente, y la alcaldesa de Ibias, Gema Álvarez. La lista también
también incluye a responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Zarreu en el momento del accidente mortal, empresarios mineros como Victorino Alonso, directores generales y miembros del Servicio de Minas. Por el contrario, no tendrán que comparecer ni Adrián Barbón, presidente del Ejecutivo Autonómico, bajo cuyo mandato fueron nombrados los tres ex consejeros de Industria, ni tampoco la ex ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Esta comisión lo que va a tratar es de esclarecer las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en este accidente de Zarreu, que, como decimos, perdieron la vida 5 mineros. Ellos son Jorge Carro, Rubén Souto, Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Todos ellos residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años. El siniestro se produjo previsiblemente por una explosión de grisú cuando los mineros se encontraban trabajando dentro de la explotación. Se da la circunstancia de que los responsables de la mina carecían de permiso para la extracción de carbón, por lo que, además de determinar qué tipo de licencias tenían autorizadas la persona y el departamento que las concedió, se trata de establecer desde cuándo se llevaban a cabo esos trabajos y qué vigilancias se realizaban, si es que las hubo. Paralelamente a la actuación parlamentaria, se siguen diligencias judiciales por las responsabilidades penales del accidente. Hoy también van a comparecer, lo van a hacer por separado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Van a hacer balance del convulso curso político que acaba. Sánchez va a ofrecer rueda de prensa para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno y Feijóo va a hacer su valoración previa a las vacaciones al mediodía durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular a la que asiste el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo. Hablamos ahora de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Asturias, que celebra hoy elecciones para renovar su junta directiva y concurren 2 candidaturas. La primera la lidera Fran del Cid, es el actual vicepresidente de AGE y es fundador de Bosquia, empresa que ayuda a otras a compensar su huella de carbono. Trabaja además en proyectos de reforestación. La suya es una lista en cierto modo continuista, teniendo en cuenta que 6 de las 10 personas que la integran forman parte de la Junta saliente. Fran del Cid resume así las líneas estratégicas de su candidatura. Somos la Junta de Consenso, somos la Junta que lleva años dentro de la asociación, conocemos a la perfección todo el entorno de AGE y la idiosincrasia de nuestros asociados, y no solo eso, sino que tenemos unos perfiles excepcionales de empresarios de todos los niveles. Le disputará la presidencia de AGE Pedro Carrillo, fundador y CEO de Genius School, empresa de innovación educativa. Con él hemos repasado también los ejes de su propuesta. Promover e impulsar más conexiones entre los asociados de AGE, impulsar su negocio, visibilidad, formación, modernizar la organización en cuanto a una estructura formada en comisiones, incrementar el número de asociados de AGE, fortalecer nuestra presencia también en todo el ecosistema emprendedor y empresarial de Asturias. Con los 2 candidatos hemos hablado además del ejemplo de otras comunidades. Fran del Cid cree que los emprendedores asturianos deberían confiar más en su potencial. Quizá lo único que podamos tomar como ejemplo de otros territorios es que se lo creen de verdad, se quitan los complejos y con ello logran acceder a un mercado amplio en todo el territorio nacional. Esta opinión la comparte también Pedro Carrillo. Que creernos que somos capaces de hacer cosas muy potentes, muy diferenciales y ser referentes también en otros lugares de España, es algo que tenemos que también, pues creo que aprender o tratar de mejorar esa cultura social o cultura empresarial que tenemos en Asturias para que los demás también quieran aprender de lo que se hace en Asturias. Sobre las dificultades que se encuentran los jóvenes empresarios a la hora de emprender, Carrillo cita algunas: burocracia excesiva, falta de financiación y escasa red de apoyo. Que en los sectores más regulados o con mayor carga burocrática, como puede ser energía, salud, construcción, pues son sectores en los que puede ser más costoso, ¿no? Hay unas barreras de entrada quizás más grandes, cuesta en aquellos muy concentrados en pocos actores o donde el acceso a financiación es limitado. Lo que más cuesta en realidad yo creo que es emprender sin una red de apoyo, sin contactos, sin visibilidad. Comparte esta visión del CID e insiste en el potencial de los negocios online. Por ejemplo, el sector online, donde las barreras de entrada son muy pequeñas y prácticamente con una inversión mínima en una web puedes estar empezando a facturar desde el minuto 1.
Las urnas estarán abiertas desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Son las 8:14 de la mañana. Entramos en una semana decisiva para Duro Felguera con 3 fechas clave marcadas en el calendario. Por un lado, mañana tendrá lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo, en la que ya se espera que haya más concreción en lo relativo a la afección de la reducción de la plantilla que va a afectar ese ERE a 249 trabajadores de 5 sociedades del grupo, todas ellas con centro de trabajo aquí en Asturias. La representación sindical duda que se llegue a algo en concreto. El miércoles, en lo que se va en este caso a concretar es la venta del Tallerón a Indra. Finalmente, el jueves es la segunda prórroga del preconcurso de acreedores, es el último día y en función de la decisión que se tome se podría condicionar la negociación del ERE, cuya fecha de finalización es el 11 de agosto. Nos lo cuenta José Pérez. Empezando por la última fecha clave de esta semana para Duro Felguera, el jueves finaliza el preconcurso de acreedores y los representantes de los trabajadores dudan que vaya a haber acuerdo en la negociación del ERE antes de esa fecha. Por tanto, contemplan 2 escenarios posibles. Uno de ellos es que se declare el concurso, pero el presidente del comité de empresa, Ángel Martínez Pastor, espera que sea otro, que se conceda una prórroga para poder seguir negociando hasta el 11 de agosto. Argumenta que el juez tendrá sobre la mesa motivos para conceder una prórroga. Por un lado, está avanzando la negociación del ERE entre los sindicatos y la empresa, aunque no se vaya a cerrar, está avanzando. Por otro lado, la dirección ha presentado un plan de viabilidad y de forma paralela, Martínez Pastor espera que Duro avance con la posible refinanciación de la deuda. Yo creo que si estamos trabajando tanto nosotros como la empresa en ir solucionando todos estos puntos en los que se apoya el plan de viabilidad, pues algunos estarán cerrados, como parece ser que ya va a estar cerrado el acuerdo de venta con Indra. Como el nuestro no va a llegar porque el 31 no vamos a tener un acuerdo respecto al ERE, pero estamos negociando y estamos mostrando una voluntad negociadora. Ya lo han escuchado de boca de Ángel Martínez Pastor. Para cuando llegue el jueves, Duro Felguera habrá cerrado la venta del Tallerón a Indra, con lo que la empresa logrará cierta liquidez. Los representantes de la plantilla esperan, por otra parte, que se produzcan avances como posibles acuerdos con la SEPI o posibles aportaciones de capital por parte de los socios. Nos pasaremos unos días. El resto de los acuerdos, me imagino que la empresa puede ir mostrando algún documento o haber llegado, no sé si va a llegar a algún acuerdo ya antes del 31, o puede mostrar acuerdos o cartas de intención donde se vea que sí se va a llegar a un acuerdo, ¿no? Hay algunos que son financiaciones, que es lo que estamos pidiendo, que se aporte una financiación extra por parte del accionista, ¿no? Entonces, algo tendrá que enseñarnos. Antes de que llegue todo esto, tendremos la primera cita de la semana. Mañana mismo los representantes de los trabajadores y la dirección de la compañía se volverán a ver las caras. En esa cita está previsto que los sindicatos reciban la información solicitada la semana pasada y que se resuelvan las dudas sobre lo que pueda pasar a partir del 31 de julio si no se llega antes a un acuerdo y siguen sin cerrarse el resto de cuestiones que deben negociarse para dar viabilidad a la empresa. Nosotros vamos a negociar como si esta situación no existiese. Otra cosa es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros negociamos condiciones por encima de las mínimas legales y la empresa entra en concurso de acreedores, sabido es que la legislación marca que Fogasa se haría cargo de la legislación mínima legal. Cualquier otra situación que potencialmente pactemos por encima de los mínimos legales, habría que ir a formar parte de la masa acreedora de la sociedad. Martín Pastor quiere alcanzar un acuerdo que perjudique lo menos posible a la plantilla. Es consciente de que el ERE es uno de los mecanismos que se pueden articular para contribuir a la viabilidad de Duro Felguera, pero quiere cerrar las mejores condiciones para tratar de lograr la mayor cantidad de salidas voluntarias posible. La salida de 249 personas, pues intentar analizarla, intentar reducir esa cifra, y la cifra que consigamos entender razonable, que aporte viabilidad
también a la compañía a futuro, que es otra de las grandes líneas que tenemos que marcarnos como línea roja, ¿no? Que es, lo que pactemos ahora tiene que servir para darle una viabilidad a la compañía. Más cosas, en este caso el sindicato SICEPA-USIPA, que denuncia el retraso en la construcción de la nueva lavandería central de Luca. Dicen que es algo injustificado y que está generando problemas en el hospital. Recuerdan que las obras se anunciaron antes de las elecciones autonómicas de 2023. La idea era que la nueva lavandería ubicada en Langreo diese servicio tanto a Luca como al resto de hospitales de Arriondas. Ha recogido esa denuncia Elia Rivero. El sindicato SICEPA-USIPA denuncia el retraso en la construcción de la nueva lavandería central de Luca. Dicen que es algo injustificado y que está generando problemas en el hospital. Denuncian que las obras se anunciaron antes de las elecciones autonómicas de 2023. La idea era que la nueva lavandería, ubicada en Langreo, diese servicio tanto a Luca como al resto de hospitales de Asturias. El proyecto no pasaba solo por la construcción de esta lavandería, sino también por crear una plataforma logística sociosanitaria con un laboratorio textil pionero en España. El sindicato denuncia que 2 años después no hay ni siquiera proyecto y mucho menos fecha para que comiencen las obras. Además, la parcela donde se debería ubicar esa lavandería sigue sin descontaminar. Fran Menéndez, secretario general de SICEPA, pide que se ponga ya en marcha el proyecto. Eso sí, que se haga en una ubicación diferente y no en Langreo. Nosotros desde el primer momento entendimos que la ubicación no era la mejor porque supone un trastorno importante para los trabajadores tanto de la lavandería de Cabueñes como la de Oviedo, y manifestamos que éramos partidarios de buscar una ubicación más próxima a Luca, a Cabueñes y al Hospital de Avilés, que son los 3 principales hospitales de Asturias. Recuerda que la actual lavandería de Luca sufre multitud de averías al día por lo antiguo de los equipos y que un problema de mayor magnitud podría dejar sin este servicio al principal hospital de Asturias. La lavandería actual, sobre todo la de Luca, dado los años que tiene, casi más de 40 años de actividad, son máquinas absolutamente obsoletas y las averías son constantes. O sea, todos los días hay alguna avería, todos los días se paraliza, hay que estar haciendo turnos de noche porque si no la ropa no llegaría al hospital, y nos preocupa seriamente porque en cualquier momento puede haber una parálisis de cualquiera de los túneles de lavado más importante. Seguimos en el ámbito sanitario porque hemos sabido que ha habido un aumento significativo de las asistencias del SAMU en verano. Las emergencias sanitarias crecieron el verano pasado un 13% con respecto a 2023, pero es que en 2023 ya habían aumentado un 10% con respecto al año anterior. El Servicio de Atención Médica Urgente atendió el año pasado una media de 785 incidencias diarias. Es una cifra que se incrementa hasta un 13% durante estos meses, especialmente en agosto. Un aumento que implica que se atienda entre 85 y 132 incidencias más al día que en la temporada estival, dependiendo del área sanitaria. Nos lo cuenta Carlos Benaes. Sobreesfuerzo del SAMU que la consejera ha querido reconocer con su visita a las instalaciones que comparte con el 112 en la Morgal. Allí ha pedido colaboración a los ciudadanos evitando situaciones de riesgo. Que la gente sea prudente, que la gente utilice el sentido común y dar una serie de recomendaciones. Empieza agosto, que como sabemos es el año de más incidencia, y están dirigidas no solamente a los asturianos y asturianas, sino también a todas las personas que vienen a visitarnos y que están con nosotros en el verano aquí en Asturias. Entre las recomendaciones, los días de más calor, no hacer ejercicio físico en las horas centrales del día, hidratarnos lo más posible y prestar especial atención a bebés, embarazadas y personas mayores. Es necesario, nos recuerda, crema solar, gafas de sol y sombrero. Hace hincapié en la precaución a la hora de bañarnos. La recomendación es hacerlo en sitios vigilados y siempre siguiendo las instrucciones de salvamento y teniendo en cuenta también el horario de mareas. Recomendaciones que extienden las actividades al aire libre. Salud nos recuerda la importancia de salir con comida y material adecuados. Detallar la ruta a familiares y amigos si salimos solos y llevar con nosotros siempre un móvil y una batería externa.
El aeropuerto ha requerido una ambulancia hasta 12 veces desde que AENA retiró el servicio el pasado 1 de mayo. La asistencia se ha prestado desde Avilés, que según los sindicatos queda desasistida. Y la demanda va en aumento. El pasado año se hacían unos 3 servicios al mes y ahora ya son 4. Los datos demuestran para UGT que la ambulancia es necesaria. El servicio de ambulancia es un derecho que recoge el convenio de los trabajadores del aeropuerto asturiano y que ya confirmaron los tribunales en 2006. AENA lo ha ido retirando en todas las terminales con menos de 5 millones de pasajeros, como es el caso de Asturias. Los trabajadores lo han vuelto a reclamar y el juicio está previsto para noviembre. Fernando Alonso, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Javier Álvarez, responsable de transporte sanitario del sindicato. Lo cual también va en detrimento de los ciudadanos de Avilés que quedan sin servicio de ambulancia mientras y tanto se hace el traslado desde el aeropuerto, claro. Con lo que hacemos la media iba a haber más traslados que el año pasado. Lógico es porque es un aeropuerto en crecimiento que cada vez tiene más tránsito de pasajeros. Entonces, la línea siempre va a ser exponencial hacia arriba. Los servicios sociales en Asturias son femeninos. 6 de cada 10 expedientes abiertos en el sistema de servicios sociales son de mujeres, según datos de la Consejería. En el ámbito de la dependencia, las mujeres representan el 66% de las prestaciones reconocidas, el 79% de los servicios de teleasistencia y el 73% de las ayudas a domicilio. Ocupan 6 de cada 10 plazas en los alojamientos de mayores y 7 de cada 10 en los centros de día. En el de discapacidad, las mujeres predominan en los grados más severos, en un 52%, y en el 91% de las familias que reciben el salario social son monomarentales. Las mujeres son también las principales cuidadoras y en el familiar las mayores de 65 años son las que más tiempo dedican a los cuidados. También son mayoría en las plantillas profesionales, representan el 89% del personal del ERA, el 82% de la plantilla de la Consejería y el 85% de las concejalías de servicios sociales en los ayuntamientos asturianos. 8:26 de la mañana, la Policía Nacional lanza una campaña preventiva para frenar los robos en vivienda durante este verano. Piden precaución en ausencias breves y además colaboración vecinal si nos marchamos de vacaciones. Entre las acciones de las que advierte la policía está el uso de hilos de silicona transparente, imperceptibles a simple vista, entre la puerta y el marco, como método para marcar las casas desocupadas. Nos lo cuenta Nacho Alonso, portavoz de la Policía Nacional. Al cabo de unos días llegan los cacos y ven el estado de ese hilo de silicona. Si está intacto, significa que pueden acceder en ese domicilio porque no hay nadie. Los ladrones, dice la policía, prefieren los pisos altos en bloques de edificios por ser los que menos tránsito de personas tienen, así como viviendas unifamiliares con puertas traseras. Cerrar con llave es clave, incluso en ausencias breves, porque un ladrón solo necesita 4 segundos para hacer saltar un pestillo. No de señales por redes sociales de que te vas a marchar 15 días, que vas a dejar la casa vacía, el buzón pues a un vecino o un amigo que te lo venga a recoger, que no dé señales indicativas. Si yo entro en el portal de una casa y veo todos los 2 o 3 buzones que tienen las cartas hasta aquí, ya me lo vas a identificar. Desde el cuerpo recomiendan mantener estas prevenciones sin llamar a la alarma, pues indican que Asturias es la segunda comunidad con menor índice de delitos de este tipo. No obstante, recomiendan hacer uso del 091 ante cualquier sospecha. Si somos una comunidad, que somos pocos, pues intentamos ver, si vemos a alguien que no tiene que estar allí, algo que vemos a estas horas que tiene que haber esto, no, pues llamamos a la policía o le decimos, oye, ¿tú qué haces aquí? Intentar ponérselo difícil a la gente. El Principado ha trasladado a la Osedna Alba, rescatada en Teberga, a León para preparar así su reintroducción. La cría fue encontrada el pasado mes de abril con apenas 2 kilos de peso y ahora ya supera los 25. Fue trasladada el jueves desde el Centro de Recuperación de Cantabria, a donde fue enviada para su recuperación, hasta el recinto de aclimatación de osos de Balsemana, en León. Allí permanecerá 1 o 2 meses para preparar su reintroducción en Asturias. Marcos Darrocha, director general de Planificación Agraria. La Osedna Alba ya se encuentra en el recinto de aclimatación al medio de Balsemana en León.
El jueves pasado se hizo el traslado por técnicos de la consejería, una vez que su estancia en el Centro de Recuperación de Cantabria ha finalizado al haber alcanzado ya más de 25 kilos. Hay que recordar que Alba fue rescatada en Teberga con apenas 2 kilos tras constatar que no era posible el reencuentro con su madre en condiciones de seguridad óptimas. Vamos ahora con unos sucesos que ocurrían ayer en Asturias. Por un lado, 4 trabajadores de una fábrica de coque en Trubia, que es de Industrias Doi, tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo después de que se declarase un incendio en sus instalaciones. Una dotación de bomberos de Oviedo sofocaba las llamas que únicamente causaron daños materiales en la propia cinta transportadora del material de caucho, aunque protegida por el característico carneado que quedaba a la vista. Solo uno de los 4 empleados que recibieron atención sanitaria tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias por precaución, al haber estado más expuesto al humo que sus compañeros. Todos ellos estaban conscientes y los 3 que no tuvieron que ser desplazados a Luca regresaron a la fábrica por su propio pie para reponerse del susto, cambiarse y dar por finalizada la jornada. En ese momento trabajaban unas 10 personas en Industrias Doi, una fábrica situada a continuación de las instalaciones de Rheinmetall, fabricante de munición. Ha habido también un incendio forestal en la comarca avilesina. Efectivos de bomberos y del BRIF de Tineo sofocaban ayer un incendio en un monte en la parroquia de Pillarno. Y también el grupo de rescate de bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, evacuaba hasta el hospital comarcal de Arriondas este domingo a una mujer que presentaba una posible fractura de tobillo y muñeca después de sufrir una caída en la subida al Pico Paisano, en Peñamellera Baja. También la Guardia Civil de Llanes ha tomado declaración, en este caso, a una persona por destrozar las lunas de al menos 4 coches estacionados en Celorio. El incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo. Los vehículos vandalizados estaban aparcados a lo largo de la calle de entrada al pueblo. De momento hay presentadas 5 denuncias por los desperfectos en 4 vehículos y una vivienda. El ruido despertó a los vecinos de las viviendas más próximas que dieron el aviso. Estaba todo estos coches destrozados, este blanco de aquí, un Golf allí más abajo. Vino la Guardia Civil, tomó declaración y fotos y, bueno, por lo que comentaban ya parece que saben algo. El coche del crío y el del vecino, que es un Mercedes bueno, todo jodido. Y luego el vecino, que fueron los que lo pararon, le rompieron el cristal de la habitación. Y atención, porque el Principado refuerza, lo hace desde hoy lunes, la oferta de transporte público entre Oviedo y las villas costeras de Luanco y Candás, con el objetivo de mejorar la conectividad durante el periodo de mayor afluencia turística. La línea Oviedo-Candás-Luanco incorporará 3 nuevas frecuencias diarias en días laborables y la conexión directa entre Oviedo y Llanes contará con un refuerzo durante el mes de agosto, con una afluencia de ida y vuelta en días laborables. El Consorcio de Transportes de Asturias habilitará servicios adicionales que estarán operativos hasta finales de agosto, coincidiendo con la temporada alta estival. Todos los trayectos estarán incluidos dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Los navetos de arándanos. El Bregón repite por segundo año consecutivo en el Festival de Frutos Rojos de Villaviciosa, una cita muy consolidada y que este año fue de récord, con más de 40 expositores y la práctica totalidad de la mercancía vendida. Una 10ª edición que consolida el sector en el que es su único festival en España. El premio al mejor arándano de Asturias ha recaído en Arándanos El Bregón. Esta finca familiar de 1,5 hectáreas ampliada este año está en Nava y trabaja 6 variedades diferentes. La victoria culinaria fue para Virginia Sosa. La mejor plantación y la mejor plantación también en ecológico ha sido para Arándanos El Cierrón. Son de Villaviciosa y cuentan con 5 hectáreas y una para el mini kiwi. Escuchamos a María José Camino de Arándanos El Bregón y a Adrián García de Arándanos El Cierrón. Me sorprendí otra vez, pero bueno, muy contenta. Este año cubrimos más, pusimos 9 invernaderos más. Cuando te viene una ola de calor, variedades que son un poco delicadas, pues te afecta. Hoy en día, en tiempo real, pues gracias a todos los sensores que tenemos, desde el móvil sabemos en todo momento el estado de las plantas, el estado del suelo, cómo se está moviendo el agua. Estamos ahorrando un 30% de agua y en torno a un 15% de abono.
Esta 10ª edición del festival rompió varios récords, 42 puestos, un precio de 12 euros el kilo y existencias agotadas en la mayoría de los casos. Escuchamos al alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y a varios productores y visitantes. De asistencia, el nivel de ventas y también de calidad de producto y variedad, cabe calificar de histórica. Hemos vendido todo lo que hemos traído y hoy también se vende muy bien. Se vendió muy bien, mucha gente. Ya ves que es gente que viene a comprar. Yo normalmente siempre traigo entre 50 a 60 kilos. Sí, se venden bastante bien. Venimos más de la mitad. Así que a ver, venimos hoy preparados, esperemos no terminar mercancía, bueno sí. La compramos el año pasado, aquí ni hemos puesto y la verdad están súper ricos. ¿Nos está apagando la mente la inteligencia artificial? ChatGPT, Gemini, Cloud, es como ese amigo que lo sabe todo y que nunca se equivoca. No, yo es que no sé ni cómo funciona, solo te digo eso. No me parece ni legal ni ético utilizar una inteligencia artificial. Todo avance tiene una parte positiva y una parte negativa. Lo que tengo claro es que el ChatGPT no nos va a hacer más listos ni más tontos. Las mañanas dan para mucho. Aquí, en La Radio es Mía, la radio es vuestra. ¿Nos acompañáis? El verano es para descansar, disfrutar y escuchar. Nosotros sabemos lo que hay que oír. Actualidad, curiosidades, divulgación. Arantxa Margolles y Amanda Granda te esperan en la nueva apuesta veraniega de RPA. Lo que hay que oír, a partir del 4 de agosto, aquí, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:35 de la mañana. Entramos en la última semana de julio y en la última semana de trabajo como tal de nuestra invitada, que es Carmen Moreno, que este jueves, el próximo día 31, se jubila como gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, promete seguir, ¿no? Estando muy presente, aunque se jubile el día 31, el jueves dice que va a seguir vinculada a la asociación con otras funciones. Sí, voy a seguir vinculada a lo que es la vida de la ciudad y en esa vida de la ciudad, de una ciudad como Gijón, que es donde vivo y donde tengo la base del trabajo, aunque el trabajo sea para toda Asturias, pues hay muchas cosas que hacer. En esa vida también de jubilada, el comercio va a seguir estando presente porque a mí el comercio me lo ha dado todo. Me ha dado una vida profesional muy satisfactoria, muy amplia, muy intensa y entonces de alguna manera sí seguiré colaborando con ellos en lo que ellos necesiten y me pidan, pero también con otro tipo de asociaciones, de entidades ciudadanas. Yo qué sé, yo creo que es el momento de pensar cómo devuelves a la sociedad en la que viviste todo lo que te dieron. Sí. Claro. ¿Y cómo están siendo estos últimos días? Están siendo extraños, cuando menos extraños, porque en realidad ya, bueno, es verdad que en el verano todo baja un poco de intensidad, pero ya hacer lo que se llama hacer tarea, ya no tengo mucha tarea que hacer, porque la tengo toda muy organizada. Claro. Entonces, el traspaso a Fernando, que es quien me va a sustituir, está todo escrito y colocado. Todo detallado. Sí, y el despacho está limpio y quitado todo lo que no era necesario. Entonces está siendo extraño, un poco, iba a decir con un poco de angustia, porque no sabes muy bien qué hay detrás, sí. ¿No? ¿Qué significa eso de no tener que ir a trabajar después de 41 años haciéndolo, ¿no? Pero bueno, me imagino que es una angustia que el verano también ayuda a gestionar. Pero tenemos el mes de agosto, las fiestas. Claro, todo eso, bueno, va a ser unas vacaciones amplias para luego volver en el otoño más tranquila. Más relajada, más tranquila, ya sin el estrés. Bueno, decía más de 41 años de trabajo, ¿no? Ha habido seguro que momentos buenos, momentos malos y momentos regulares. ¿Empezamos por los buenos? Sí, ha habido momentos buenos, muy buenos. Yo en este trabajo he sido fundamentalmente feliz. Eso es importante en un trabajo, sí. Primero porque me gusta lo que hago y me gusta desarrollar proyectos y defender a este sector, que es el comercio, no es complicado, porque al final estás defendiendo un modelo de vida, un modelo de ciudad, una forma de relacionarnos, de ciudades humanas, sostenibles, limpias, donde tú te sientes ciudadana, donde vas por la calle y sabes que no estás en un sitio extraño y que por lo tanto la calle, las tiendas son sitios que te acogen y donde además vives
con otras personas que conoces o no, o que conoces solo de vista o no, pero que forma esa convivencia que es una ciudad. Entonces, esta parte yo creo que es lo que más felicidad me ha dado, ¿no? El saber que lo que hacía y el trabajo que hacía tenía ese propósito y tenía esa finalidad. Ese contacto con lo cual, con la gente, ¿no? Sí, eso ha sido... Sí. Y ahí en ese contacto con la gente hemos tenido, y yo he tenido momentos muy singulares. De todos ellos recuerdo siempre un proyecto que hicimos con Quique Figaredo para recaudar fondos para un pueblo de Camboya donde había que hacer unas presas para que pudieran tener agua potable todo el año, que fue un proyecto que empezó muy bien porque empezó en el 2008 y tuvo que seguir muy a trompicones porque nos pilló la crisis financiera, pero que personalmente me dio muchas satisfacciones pensar que estabas ayudando a personas que no sabías quiénes eran, pero que sabías lo que necesitaban. ¿Esos momentos regulares también? Yo creo que momentos regulares son al final los que dominan, porque no se puede pensar que uno puede estar permanentemente en una felicidad así un poco bobalicona y de película de domingo por la tarde, ¿no? Esa no existe, ¿no? Esos momentos regulares son los que dominan porque a lo largo de todo un día o de una semana en el que van pasando muchas cosas, tú tienes buenas noticias, que a veces las buenas noticias es alguien que viene y te dice, oye, ¿te acuerdas aquello que te dije que me tenía muy preocupado? Oye, que sí, que como tú dijiste, se arregló. Y eso te respiras, ¿no? Y dices, va, qué bien, mira. Y de repente hay alguien que viene con un problema que le angustia y no ves la salida y dices, qué mal, ¿no? Esos malos momentos, ¿no? Que sí, digamos, quizás, son los momentos más complicados. Claro. Pero en ese gestionar la irregularidad de estas cosas estaba un poco la sensación, estaba toda la sensación al final de la jornada de decir, bueno, la tarea la hicimos hoy, ¿no? Intentamos hacer lo que tenemos que hacer y yo creo que las asociaciones empresariales como la Unión de Comerciantes lo que tienen que hacer es ser útiles, prestar servicios, ser útiles a la gente. Entonces, si al final del día acababas diciendo fue útil lo que hice, aunque sea pues para sí, una persona, aunque sea para uno, listo, estaba bien, ¿no? Malos, sí, los ha habido, sí. Ha pasado la crisis de 2008, también la COVID, ¿no? Hemos pasado muchas crisis y todas han sido malas por la incertidumbre. En realidad, yo a veces pienso, pues no sé, es muy probable que haya estado 41 años de crisis, ¿no? Porque yo llegué a la asociación con la crisis de los 80, en la crisis industrial asturiana y especialmente gijonesa. Siempre digo que lo primero que hice cuando llegué fue gestionar con un sindicato que la barricada me la pusieran un poco más allá para poder salir de la oficina, porque dependiendo de dónde la pusieran, podía salir o no. Y la barricada no era una barricada cualquiera, era una barricada de aquella época, de las duras. Por cierto, negociaciones con un gran sentido común por parte de la otra parte, de la parte sindical, ¿no? Pero sí hemos vivido momentos económicos importantes y luego crisis muy duras como la financiera y de las últimas muy encadenadas, que quizás es lo peor, ¿no? La crisis financiera la encadena algo tan extraño como fue el COVID, que no había ningún tipo de referente en el mundo y luego vamos a una crisis energética, la guerra de Ucrania y todo va un poco como encadenado. Sí, que no parece salir. Y se produce como un cansancio por parte no solo de las personas y de la sociedad, ¿y esto para cuándo? ¿No? Bueno, yo creo que quizá eso sí ha sido la continuidad de esos periodos de crisis en los que por el medio siempre ha habido repuntes de decir, oye, pues mira, vaya verano más estupendo que hemos tenido, ¿no? O vaya navidades que bien hemos vendido. Bueno, pues repuntes en un momento que ahora... Casi digo eso de virgencita que me quede como estoy, ¿no? Porque iba a preguntarle precisamente cuál es la situación por la que pasa actualmente el comercio, porque lo que sí es cierto es que cada vez vemos más locales cerrados en muchas calles y luego es cierto que también vemos grandes cadenas que abren esos locales. Bueno, primero el comercio es un sector que está en permanente cambio. Sí. En permanente cambio. Yo no lo he visto parado. Sí, yo creo que nunca. Y es un cambio que se produce, por un lado, porque la clientela quiere esos cambios. La clientela del comercio sabe dónde hay productos diferentes y los quiere aquí
y en este momento, y esto te obliga a cambiar, y por otro lado porque la competencia es una competencia muy intensa y de muy diferentes tamaños y con una gran capacidad financiera. En algunos casos esa competencia que vende cosas no es comercial, es financiera. ¿Vale? Es financiera. Entonces, eso hace que estemos viendo siempre que hay modificaciones. En este momento, yo diría que en este momento estamos en una pausa de tranquilidad. Con un muy ligero repunte de las ventas a nivel nacional y en Asturias un poco menos, pero en el que no vamos para atrás. Ese repunte o esa especie de tranquilidad en general en el comercio y en todo tipo de formatos permite tener un poco de eliminar la incertidumbre y la angustia y tener un poco de perspectiva de futuro. No se está viendo todavía en el empleo. Curiosamente, este es un sector que, al revés que otros que tienen problemas de empleo y de empleabilidad, no lo tiene o no lo tiene de una manera tan intensa, pero sí podemos tenerlo en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos que antes no eran momentos de venta, como puede ser el verano, y que la afluencia turística asturiana que viene a Asturias pues nos proporciona otros momentos de venta muy interesantes. ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo en las ciudades? Básicamente porque este es un sector que se jubila. Este es un sector de edad. De aquí a 10 años, como mucho. El relevo generacional famoso, claro, que no hay. El 35% del sector se va a jubilar y no tenemos relevo generacional. Y esto es una de las grandes preocupaciones del sector a nivel nacional. Y este es uno de los grandes retos que tenemos que abordar, el cómo vamos a conseguir que esos locales sigan teniendo actividad comercial, posiblemente en manos de menos empresas, de menos empresarias y empresarios, pero que sigan prestando un servicio a la clientela, sobre todo en los municipios de menor tamaño y en las zonas rurales. Sí. Claro, porque en ese relevo generacional es quizás porque a lo mejor si se cierra un negocio, son los hijos los que han visto a lo mejor, ¿no?, ver a sus padres trabajar durante tanto tiempo y no ver a lo mejor una recompensa, o porque a lo mejor también no hay, a la hora de hacer ese traspaso o algo, es también demasiado caro para una persona que quiere emprender. Yo creo que hay muchas mezclas. En primer lugar, porque el comercio pequeño, el comercio de ciudad, el comercio urbano, no es un sector socialmente atractivo para emprender. Sí. No lo es. Y tampoco existe una gama de ayudas públicas para hacerlo, pues como ocurre con otros sectores. Si ahora mismo alguien quiere emprender y lo que quiere es hacer un proyecto tecnológico, tiene muchísima más colaboración, ayuda pública y empuje que sí. Y bueno, y eso estamos intentando solucionarlo con el Gobierno de Asturias, con el Ayuntamiento de Gijón, en programas que en principio, bueno, pues son muy pilotos, son muy pequeñitos, pero que esperemos que fructifique. Y por otro lado, yo creo que nos hemos fijado en exceso en que el relevo viene de la mano del emprendimiento, de que esa tienda la tiene que coger alguien joven que llega al mercado laboral por primera vez. El emprendimiento baja mucho cuando el empleo sube, ¿vale? Es decir, este no es un país de emprendedores natos, este es un país de gente que quiere trabajar. Y que si tiene un trabajo asalariado, estable y en buenas condiciones, no piensa en el emprendimiento o piensa menos. No, tampoco es un término absoluto, piensa menos. Con lo cual, si hay más niveles de empleo, hay menos niveles de emprendimiento. Nosotros creemos, y yo creo firmemente, que ese relevo generacional tiene que venir por el crecimiento, no por el emprendimiento. Es decir, porque las empresas de comercio que ya existen, que están consolidadas, que tienen un asentamiento financiero, puedan tener un segundo, un tercero, un cuarto punto de venta, que es siempre mucho más fácil de gestionar a través de ocupar estos espacios de personas que se vayan jubilando. Y ahí lo que va a haber es empleo asalariado, porque una empresaria, un empresario que tiene una tienda en Mieres, de repente la abre en Langreo o en Sotrondio o en Pola de Elena y necesita un empleado. Pero en el conjunto de la empresa está gestionando de la misma forma y con un poco más de esfuerzo los stocks, las compras, la financiación, todas las cuestiones de gestión empresarial. Creemos, y yo creo firmemente, que crecer
hacer crecer las empresas es más fácil que hacerlas crear desde cero, ¿no? Y por ahí vamos a ver si conseguimos trabajar algún proyecto guapo. Trabajar con ayuntamiento, con principado, me refiero cómo está en este caso, cómo se os trata al pequeño comercio en las administraciones. Con pico y pala. Las administraciones son muy distintas y muy diversas. O sea, nosotros que desde la asociación trabajamos con muchos ayuntamientos, vemos reacciones muy diferentes. Con el Principado, digamos que no tenemos una línea de colaboración de hace mucho tiempo que continúa. Yo creo que hay sensibilidad. Ha habido un cambio evidente este año en la Dirección General de Comercio, incluso en la consejería que nos corresponde. Hay sensibilidad con el sector. Un sector que no solo nosotros, sino nosotros estamos integrados en la Mesa de Comercio de FADE y por lo tanto a través de la Federación Asturiana de Empresas hay una presión también para que el sector sea escuchado y sea interlocutor en decisiones importantes como van a ser pues las directrices de ordenación territorial, como puede ser el desarrollo de la ley de proyectos estratégicos, ¿no? Luego en los ayuntamientos la situación es muy diversa, es decir, hay ayuntamientos que han entendido hace mucho tiempo, Gijón es el caso de hace ya muchos años, que la colaboración con la Unión de Comerciantes, esta colaboración público-privada, es muy rentable siempre y cuando esté establecida sobre unas bases claras, como son convenios de colaboración, donde se dice claramente qué es lo que se va a hacer, se controla claramente lo que se ha hecho y eso tiene un coste que se abona. Y bueno, hay otros ayuntamientos que prefieren no mirar para el mundo asociativo, que creen que por el hecho de que uno sea concejal se lo sabe todo y que convierte los proyectos en una cosa que nosotros llamamos fiestas y fiestitas. Bueno, bien, el comercio no está para fiestas y fiestitas, ¿vale? Está para que se le entienda desde el conjunto. Y desde el conjunto supone que cuando un ayuntamiento toma una decisión sobre movilidad, sobre tráfico, sobre una línea de autobús, sobre limpieza, el horario de la limpieza o sobre cultura, la oferta cultural que vas a traer, eso influye en el comercio, porque el comercio está metido en la vida diaria, ¿no?, de la ciudad. Bueno, con lo cual, digamos que mantenemos relaciones de muy diverso tipo, con muy diversos ayuntamientos y, por cierto, con gobiernos diferentes, de partidos políticos diferentes. Pues con esa pasión con la que hablan, no sé si les será fácil desvincularse tanto del comercio. ¿Ha pensado, por ejemplo, en escribir un libro? No, sobre el trabajo no. No, y creo que además sería muy aburrido. Podría contar muchas cosas. Sí, pero creo que sería muy aburrido. O sea que a mí en este momento lo que ha pasado, el pasado, me preocupa muy poco. Porque nunca me preocupó y porque creo que además lo peor que puede uno tener es ataques de nostalgia, ¿no? Entonces, no. He pensado en seguir colaborando con medios de comunicación, como lo he hecho hasta ahora, el seguir estando muy vinculada a la realidad y en todo caso de escribir, que sí me apasiona escribir, no sería sobre este sector. Sobre el asunto. No sería sobre. Y meterse en el mundo de la política, no sé si algún partido le ha tocado alguna vez a la puerta. Bueno, yo hace mucho tiempo, hace muchos años, más de 25 años que milito en un partido, que milito en el Partido Socialista. Más alto cargo me refiero. Y siempre he tenido, digamos que salvo excepciones, una excepción, he tenido la militancia, digamos que de bajo tono, porque no tenía tiempo. Ahora tengo tiempo, con lo cual las posibilidades están todas abiertas. Bueno, lo veremos, por tanto. Solo una cosa más, le va a sustituir Fernando Clavijo, ¿no? En este caso, se lo deja ya todo, por lo que veo, como decía, por mi parte limpio y todo recogido. Sí, por mi parte sí, le dejo por lo menos orden, Fernando es una persona excepcional, o sea, yo sé que lo va a hacer muy bien, es un gran profesional, tiene una cabeza muy bien amueblada, es un tipo muy sensato, muy reflexivo, mucho más que yo, con una amplias relaciones empresariales y públicas en esta comunidad autónoma, y estoy segura de que lo va a hacer excepcionalmente, lo va a hacer también que lo mejor que nos puede pasar es que yo pase al pasado en poco tiempo. Pues lo iremos viendo, sí, sin duda, a lo largo de la temporada. Bueno, pues Carmen Moreno, sobre todo, que sea muy feliz. Muchas gracias. Que es lo importante. Sí. Y gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Un saludo. Por la atención. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva con Diego Domínguez. Muy buenos días.
¿Qué tal? El Real Oviedo volverá al trabajo esta tarde con una sesión vespertina a partir de las 5:30 en las instalaciones del Requexón. Será el comienzo de una semana exigente, la tercera de la pretemporada, en la que los azules se medirán al Villarreal y el Génova en un triangular el próximo jueves en el Tartiere y el domingo a la Cultural Leonesa en Grao. Los de Paunovic vienen además de disputar el fin de semana el primer partido de preparación, un choque que se saldó con empate 1-1 ante el Getafe en Las Rozas y en el que debutaron como titulares Luka Ilic y Alberto Reina. La verdad que el equipo ha competido muy bien, creo que se ha visto un equipo compacto, haciendo las cosas que nos está pidiendo el míster y bastante bien. Seguir llenando la carga, hay que llegar lo mejor posible a Villarreal, pero no al jueves, sino a la siguiente y eso, seguir como estamos trabajando, que vamos en una línea ascendente y a por más. En cuanto a la campaña de abonados, desde hoy está en marcha el periodo de renovaciones presenciales. También seguirá con su pretemporada el Sporting, que tiene previsto para hoy una doble sesión de trabajo en las instalaciones de Mareo. La matinal será además a puerta abierta al público. El miércoles los gijoneses disputarán su tercer partido de esta pretemporada. Será a partir de las 7:30 de la tarde frente al Avilés en el Suárez Puerta. Los rojiblancos vienen de caer el sábado en su segundo choque de pretemporada ante el Racing de Santander por 0-2 en el Marqués de la Vega de Anzo. En Segunda Federación, el Unión Popular de Langreo anunciaba este fin de semana la renovación de Diego Benavente, centrocampista mexicano que llegó en el mercado invernal procedente de la Aravaca, y el Marino cerró el fichaje de Tomás Fuentes, central que ya se ejercitaba con la plantilla tras desvincularse del Sporting. Además, Inglaterra se proclamó ayer campeona de Europa tras vencer a la selección española femenina en la tanda de penaltis, un partido que concluyó con empate 1-1 y en la prórroga no se movió más el marcador. Las de Monse Tomé no pudieron hacerse con la triple corona. Hablamos ahora de motor, porque ayer se celebró el Gran Premio de Bélgica, que finalizó con victoria para Óscar Piastri. Una carrera marcada por la lluvia que no se le dio bien a Fernando Alonso. Terminó en el puesto 17º. Y la asturiana Merche García conseguía la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Artes Marciales Mixtas. La de Sariego se coronó campeona del mundo de peso ligero en categoría sub-18 en los Emiratos Árabes, al imponerse en la final a la checa Hanna Lamakova por decisión unánime de los jueces. Asturias hoy, en clave económica. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, entiendo que ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre esos aranceles del 15% van a marcar hoy la jornada, al menos en los mercados europeos. Sí, y en los americanos también, yo creo que también, al final es uno de los acuerdos de referencia. Es verdad que todavía está en vigor, que hoy, por ejemplo, empiezan negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, todavía falta ese gran acuerdo entre las dos grandes potencias, pero evidentemente un acuerdo con la Unión Europea es uno de los acuerdos más esperados. Y eso evidentemente lo celebra el mercado. Los futuros vienen con subidas de más del 1% en Europa, en España se quedan en torno al 0,80%, pero subidas de todas formas importantes, y los futuros americanos pues vienen con subidas en torno al 0,50, 0,60, cuando todavía queda mucho por que se aperture el mercado. Al final yo creo que la conclusión que saca el mercado ya puede sacar conclusiones en cuanto al tipo de acuerdo, vamos a decir así, medio que se está llegando con Estados Unidos. Los aranceles que se van a establecer son en torno al 15% a todos los productos europeos. Es cierto que los teníamos en el 10%, pero la amenaza que entraba en vigor el día 1 de agosto era del 30%, ¿no? Un poco parecido al acuerdo que se había llegado la semana pasada con India. Entonces yo creo que el mercado ya se está haciendo una idea de que el arancel medio que va a quedar a nivel mundial pues va a ser en torno al 15%. Vamos a tener esa subida en torno al 10%, al 15%. Y eso por lo menos el mercado lo celebra porque se da cierta visibilidad, ¿no? a los resultados empresariales, a los crecimientos de los países, y eso evidentemente pues es positivo para poder hacer las previsiones. De hecho, en esa línea, esta semana que va a ser muy intensa en resultados empresariales, en reuniones de bancos centrales, pues bueno, yo creo que tanto en una cosa como en otra estaremos muy pendientes de ver si estos acuerdos comerciales que están llegando pues dan visibilidad tanto a las empresas como por ejemplo a la FED el miércoles, para ver un poquito pues si actualizan
cuadros macroeconómicos, se actualizan previsiones y ver un poquito pues qué valoraciones se hacen de estos acuerdos que se están llegando. A eso hay que sumarle que también esta semana, además de esas reuniones de bancos centrales y de resultados empresariales, vamos a tener las referencias macroeconómicas de finales de mes y principios de mes, con lo cual vamos a tener un informe oficial de empleo en Estados Unidos, vamos a tener datos de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, vamos a tener datos de PIB tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual vamos a tener una gran batería de referencias macroeconómicas, con lo cual va a ser una semana muy intensa. Pues sí que empezamos bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estos acuerdos era un poco lo que yo creo que podía marcar un poco la tendencia de todo, ¿no? Porque al final estábamos viendo que la actitud, por ejemplo, de los bancos centrales e incluso de algunas empresas estaba siendo, pues eso, de esperar y ver, por así decirlo, ¿no? Como dice el presidente de la FED y el presidente del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque estaban muy pendientes de lo que pasaban con estos acuerdos comerciales y los últimos que se han ido alcanzando yo creo que pueden ir dando cierta visibilidad. Insisto, queda pendiente todavía el de China, pero esa visibilidad yo creo que puede ser muy positiva para los mercados. Pues gracias, José Antonio, un saludo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Si te vas, busca guarida donde no te pueda ver. Leonor Watling, actriz y cantante española, cumple hoy 50 años y es la voz femenina del grupo Marlango. Te baja bien. Pues así nos vamos hoy con Leonor Watling y volvemos mañana a las 8 en punto de la mañana. Ahora aquí en RPA se quedan con Asturias al día o en TPA con el informativo matinal. Nada más, buena jornada. Ni de día ni de noche me despego de tu olor. Ya no queda ni un reproche, solo busco tu calor.